Buenas tardes, tribu. Bienvenidos como todos los sábados. Aquí estamos junto a distintos amigos de distintas partes del mundo. Estamos México, España, Argentina, hoy aquí conectados y bueno, con muchas expectativas para escuchar a Mica que nos va a tratar de un tema interesante. Su charla se llama Lo que decidimos nos crea una mirada humana y biológica sobre nuestras decisiones. Ella, bueno, ha estudiado biología, es docente y se ha especializado en neuroaprendizaje, es consultora también de pymes y acompaña a profesionales a crear servicios online. Entonces, ella hoy nos va a hablar de neurociencia, bueno, supuestamente ella sabe mucho más que nosotros, aunque Micaela ha sido mi alumna y eso me emociona enormemente, pero hoy yo voy a aprender de ella, así que hoy voy a ser su alumna y les voy a escuchar con mucho cariño, afecto, como siempre. Bueno, bienvenida Micaela, aquí estamos para escucharte. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias por abrirme las puertas de esta tribu para compartir con ustedes. No vengo a enseñarles quizás nada nuevo, sino más que nada a compartirles algo, a encenderles ahí la pasión quizás o la curiosidad para investigar más sobre el cerebro, sobre las neurociencias, sobre cómo nos comportamos a partir de eso. Y justamente la charla es desde la mirada humana y biológica, porque les voy a compartir partes de mi historia y cómo lo relaciono con la parte biológica, que es una pasión para mí estudiar el cerebro, investigarlo. Así que bueno, gracias y gracias Norita también ahí por, bueno, haber sido mi seño ahí de primer grado, qué emoción. También acá mi mamá, verla y bueno, y con los demás que se van a conectar y lo van a escuchar ahora en vivo o quizás también grabado. Así que bueno, ya ahí me presentó Norita, como dijo, me recibí de bióloga, de docente en ciencias biológicas, me especialicé en lo que es el área de neuroaprendizaje, después me formé en algunas herramientas para activar también la creatividad y para ser consultora de pymes, porque actualmente estoy también construyendo mi propio proyecto, que ya les estaré contando más acerca de él. Y bueno, hoy vengo a contarles como tres decisiones fundamentales en mi vida que me permitieron llegar hasta donde estoy hoy y de alguna manera cómo el cerebro afectó a todas esas decisiones y para que uno mismo lo vaya viendo desde su lado, ¿no? Cómo las pequeñas o grandes decisiones que vamos tomando están interferidas, digamos, por el cerebro y por la evidencia y todas las diferentes conductas y comportamientos que tenemos. Si en algún momento menciono alguna palabra o concepto que por ahí no se entiende o me quieren preguntar algo, por supuesto que pueden o levantar la mano o por el chat y voy a estar ahí para responderle. Y bueno, tengo acá también mis notas para guiarme y compartirles en esta media horita principalmente lo que vengo a traerles y también escucharlos y abrir debate para lo que querramos intercambiar también. Así que bueno, voy a empezar con una de las decisiones que para mí fue fundamentales a la hora de poder salir de la secundaria y era esto de qué elegir, qué estudiar, ¿no? Y mi primera gran decisión fue que yo sabía ya qué quería hacer. Yo ya sabía que quería ser docente. Me encantaba enseñar. Fue una decisión medianamente fácil. Desde chica veía a mi mamá, que era docente, que traía, digamos, esa carrera y esa vocación con mucho entusiasmo a casa. Y también me acuerdo que mi abuelo me había hecho un pizarrón de tiza, entonces yo cuando era chiquita ponía todos mis peluches y muñecos ahí y me ponía a enseñarles lo que aprendía en el jardín, en la primaria, y a partir de eso fui de alguna manera cultivando ese deseo por enseñar y por aprender constantemente. Entonces, de alguna manera, cuando llegó el momento de elegir, no fue el problema realmente elegir la docencia, sino quizás en qué. Me interesaban muchas áreas. Me interesaba lo que era el inglés, la química, la biología, hasta que empecé a entender en las mismas materias del colegio, la biología, cómo todo estaba relacionado y dije, ya está, voy a estudiar el profesorado en ciencias biológicas. Ahí dentro de la carrera mismo también empecé a estudiar biología, a la par ambas carreras, porque vi también la parte de la investigación que me interesaba. Y para tomar esa primera decisión
fue algo súper natural para mi cerebro, ¿no? Porque era algo familiar, era algo conocido, ya sabía más o menos lo que era ser docente y a su vez, como mi mamá era docente, para mí la escuela era una segunda casa. Realmente iba a la escuela muchas veces, veía a otros docentes, entonces eso para el cerebro, cuando es una decisión que es súper fácil, es algo también natural hacer esa elección, ¿sí? Seguramente quizá ustedes reconocen alguna decisión que fue fácil para tomarla y que no les costó de alguna manera. Y eso fue porque había mucho en su entorno que favorecía a esa decisión, ¿no? La amígdala no estaba encendida para nada, que es esa estructura del cerebro que se activa cuando hay algo alerta, cuando hay algo que nos parece inseguro, pero en este caso fue una decisión súper sencilla por lo que estaba ahí calladita. Pero las próximas dos decisiones que voy a contarles, bueno, de alguna manera hicieron ahí que la amígdala se despertara. ¿Identifican ustedes que están acá como alguna decisión que fue como súper fácil y natural de tomar? Si les pregunto ahora, en su vida, una decisión que fue como, sabía que realmente iba a seguir por este camino. Pueden decirme que sí, pueden alguien compartirme, no hay ningún problema por eso. Bueno, yo la primera decisión es irme del país. No lo pensé. Fue un secuestro amigdalar irracional y necesario. Me escapé sin que me echaran. Ok, buenísimo, Miguel. Mi decisión, como vos dijiste, fue el de ser maestra. Ya lo había decidido en el secundario cuando enseñaba a a mis compañeras. En lugar de sentarme a estudiar, yo prefería ayudarlas a ellas y así también estudiaba y me di cuenta que me gustaba, que era mi vocación. No, eso me fue fácil. Ok, buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, cuando estas decisiones de alguna manera fueron fáciles porque dentro de nuestro cerebro, la dopamina, que es un neuroquímico, ¿no? Empieza a segregarse cuando nos invita a tomar una decisión que nos parece natural, que nos parece seguro, que de alguna manera no va a haber tanta incertidumbre o que la alternativa, podríamos decir, es mucho peor. Entonces sabemos de que esa decisión va a ser favorecida por el cerebro. Ahora les voy a contar también otras decisiones que sí fueron un poco más, donde se activó ahí esta estructura del cerebro, como les contaba, que es la amígdala, y que de alguna manera nos invita a poder estar atentos, cautelosos. Y fue cuando empecé a elegir, ya casi al final de recibirme de bióloga, en qué me iba a especializar, ¿no? Y en qué iba a rendir mi tesis de grado. Acá, por lo menos en Argentina, cuando queremos recibirnos de una carrera de grado, tenemos que hacer una investigación y rendir para poder aprobar, ¿no? La primera decisión eran las neurociencias. A mí me apasionaba un montón este tema. Dentro de, ya venía desde que había querido estudiar biología y en la misma carrera me había confirmado que realmente me gustaban mucho las neurociencias. Entonces decidí hacerla en esa área de especialización. Estaba fascinada, realmente me gustaba mucho, hasta que luego de un año de empezar a estudiar ahí y de hacer la investigación, me di cuenta que algunas cosas no estaban bien. Y me empecé a dar cuenta por diferentes síntomas que iba sintiendo. Por ejemplo, tenía mucha ansiedad los domingos antes de empezar la semana, ir al laboratorio donde estaba investigando. A veces no veía las horas que terminaba un experimento para irme a mi casa. O a veces me acuerdo que me bajaba del colectivo hasta ir al campus donde estaba la universidad y se me hacía eterno ese trayecto y a veces me preguntaba cómo evitar llegar al laboratorio. Un día que era feriado, un día que había desinfecciones. El viernes era el mejor día para mí porque de alguna manera había algo en mi cuerpo que me estaba diciendo que no estaba todo bien. Yo llevaba un año y medio más o menos de investigación y me di cuenta de que dentro del ambiente en el que estaba estudiando había mucha competitividad, mucho individualismo, mucha exigencia, perfeccionismo, que la verdad que eso no estaba muy alineado a los valores que yo tenía, donde me gustaba trabajar en equipo, me gustaba la adaptabilidad, la creatividad, y realmente empecé a sentir ese ambiente como incómodo. Entonces, ahí fue que
mi amígdala estaba súper despierta porque no estaba en un ambiente seguro, pero la otra decisión, que era dejar la tesina y empezar en otro tema, era algo totalmente desconocido, porque era soltar algo que ya venía hace un año y medio, pensar de que iba a empezar desde cero, pensar esto de que todos van a pensar que fracasé de alguna manera o el qué dirán si dejo esta tesina luego de estar un año y medio haciéndola. Entonces acá aprendí algo clave, ¿no? De alguna manera la amígdala nos protege, pero muchas veces nos protege de cosas que no son amenazas, ¿no? El ambiente en el que estaba y cómo me sentía físicamente por ir cada día al laboratorio era algo que amenazaba y era muy estresante, pero la amígdala prefería esa incomodidad antes que soltar y empezar algo de cero, que posiblemente en nuestra vida nos pase alguna de esas cosas, ¿no? Y ahí es cuando debemos preguntarnos, desde mi punto de vista, esto de este peligro, ¿no? ¿Es real o es mi cerebro en modo supervivencia? Porque sabemos que el cerebro de alguna manera fue creado en un contexto en donde estábamos desafiados por tigres, leones, depredadores, ¿no? Y nuestro cerebro sigue actuando muchas veces en ese contexto, como si tuviéramos que, de alguna manera, sobrevivir ante un depredador. Pero hoy sabemos de que no tenemos esos riesgos, esos peligros, pero sí muchos otros que de alguna manera nos activan en ese modo supervivencia. Entonces, en esta decisión de dejar esa tesina y tomar otra, realmente estaba ahí mi cerebro batallando entre ambas decisiones. Y hay un área dentro de nuestro cerebro que se llama cíngulo anterior, que queda como en la parte del medio del cerebro, que es un área que detecta conflictos. O sea, en ese momento, si me hubieran hecho una resonancia, esa área hubiera estado muy activada. Ese cíngulo anterior lo que hace es detectar conflictos entre dos decisiones y de alguna manera hacer una lista de pros y contras. Por eso, cuando estaba ante tomar esta decisión, hice el ejercicio de hacer una tabla y poner los pros y las contras de quedarme en ese lugar versus buscar otro tema de investigación en mi tesina de grado. Y esa es una actividad que está buenísimo para nuestro cerebro porque lo vamos ayudando a la hora de tomar estas decisiones. Al final, mi corteza prefrontal, que es esa área que tenemos en la parte de la frente, ¿no? En esta área más de la frente del cerebro, es la que de alguna manera termina racionalizando nuestras decisiones y bueno, pudiendo después expresarlas y decidir firmemente lo que queremos. Y en ese momento, gracias y con mi corteza prefrontal, decidí salir de ese ambiente de alguna manera que no me hacía bien de investigación e ir por otro en donde terminé investigando en genética de cactáceas, de cactus. No era un tema que me apasionaba como las neurociencias, pero realmente era un ambiente para mí seguro, donde se trabajaba en equipo, donde lo disfruté realmente. Después sí, me seguí formando en neurociencias, neuroaprendizaje y todo ese año y medio que estuve ahí realmente me sirvió un montón, pero de alguna manera empecé a reconocer esa situación y esos síntomas como para estar alerta cuando estamos ante una decisión que es importante, o por lo menos para mí esta decisión era muy importante en mi vida, como era recibirme de bióloga, ¿no? Y acá les voy a preguntar, ¿reconocen como alguna parte de su vida o de su historia en donde realmente están en un conflicto de hago esto o hago lo otro y a veces nos parece que la decisión en la que estamos es más segura que la que está por venir? Quizás no para que me lo compartan, pero bueno, ahorita veo que haces así con la cabeza, ok. Los demás más o menos se identifican esa decisión donde realmente hay un conflicto interno, ¿sí? Ok. Bueno, ahí el cíngulo anterior va a estar activado en ese conflicto y siempre está bueno realmente hacer este ejercicio que parece súper banal, ¿no? Pero esto de agarrar una hoja y escribir los pros y contras ayuda a nuestro cerebro a de alguna manera poder tomar esa decisión y racionalizarlo, porque muchas veces decidimos de la parte emocional, ¿no? Y desde el que dirán y desde alguna manera, desde nuestras evidencias, nuestro cerebro, a partir del hipocampo, que es el área de la memoria, realmente va registrando y evidenciando un montón de cosas para tomar decisiones. Les puedo asegurar que si ahora mismo todos vamos a un bar y pedimos algo, lo que pidamos va a estar seguramente interferido por evidencia de un montón de veces que hemos ido a bares, de que hemos probado comida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace mal, de lo que nos hace bien. Y eso de alguna manera hace que
tanto en decisiones tan simples como elegir qué tomar en un bar, como decisiones de vida, ¿no? Pueda realmente interferirnos. Y bueno, esta de segunda edición, como les conté, se había activado la amígdala y ahora vamos a subir de nivel con la amígdala con la próxima decisión que les quiero compartir también de mi vida. Y bueno, como les dije anteriormente, si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. Bueno, y la otra decisión es que mientras me recibía de bióloga, también empecé ya a dar clases como profe, ¿no? En varias instituciones, enseñando lo que era biología, química, física en el área del nivel medio, secundario. Y a mí realmente me encantaba enseñar, ¿no? Quizás no todas las expectativas de cuando salí del profesorado se cumplían, pero realmente estaba cómoda dando clases. 2020, un año que creo que fue transformador para todos, de alguna manera, en mi caso me hizo conocer realmente nuevas opciones. Nuevas opciones para ser docente, para poder enseñar, porque sabía que realmente era mi pasión, pero quizás, como lo voy a contar y lo fui descubriendo a lo largo del tiempo, el aula no era la única opción para enseñar. Y ahí fue que en el 2020 construí un Instagram, que es Puente Educativo, que lo hice en ese momento junto a mi mamá, y juntas dábamos capacitaciones a docentes sobre la parte de neurociencias, herramientas digitales, que a mí me apasiona un montón también lo que son las herramientas digitales y cómo también nos ayudan un montón, no solamente a que la otra persona preste atención, a que sea algo más atractivo, más entretenido, sino que también nos facilita un montón de cosas. Y realmente en esta capacitación, cuando estaba dando docentes, me daba cuenta de que podía enseñar y formar a colegas en lo que a mí me funcionaba en el aula, en este mix, como les contaba, de neurociencias y herramientas digitales. Y realmente del otro lado, mientras yo enseñaba, veía que había personas que estaban ahí prestando atención, con mucho interés, curiosidad, cosas que a veces la verdad no me pasaban en el aula, ¿no? Quienes son docentes me van a entender, pero cuando daba estas capacitaciones veía del otro lado personas que estaban realmente muy interesadas por eso. Y realmente me encontré que estaba fascinada, digamos, en este nuevo mundo de enseñar a otro público. Y mientras eso sucedía y me iba de alguna manera enamorando de lo que era enseñar a otros docentes y a otros profesionales, me vi dando cuenta de que aparecían algunos mismos síntomas que cuando iba al laboratorio, cuando iba a la escuela. Tenía ansiedad los domingos, los lunes antes de ir al cole, esa sensación de realmente no sé si quiero estar acá. Me pasaba hasta que a veces me enfermaba un montón de veces en el año y no sabía por qué, y todas eran enfermedades que hacían de que no pudiera ir al colegio, todas relacionadas con que se me iba la voz, que me agarraba gripe, y realmente empecé a sentir de vuelta esa sensación de incomodidad. Y por un lado, mi amígdala sí se activaba ahí en modo de está pasando algo, pero a su vez era como esa racionalización de decir, soy profe, estoy en un trabajo estable, debería estar feliz, es algo que estudié, que me apasiona, a su vez no puedo dejar la carrera, o sea, no puedo dejar más que nada el aula, porque si no soy docente de aula, no sé qué hacer. Esos eran todos mis pensamientos que empezaban a aparecer, ¿no? Pero ya empezaba a reconocer este mismo patrón de que se había activado mi amígdala y realmente empecé a poder decir, bueno, a ver, estoy capacitando a otros docentes, sé que hay una nueva oportunidad, además del aula, para enseñar, para poder aportar a otros. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, quizás el aula hoy en día no es la única opción. Y fue un proceso gradual en donde de alguna manera empecé a dejar el aula y empecé a dedicarme a capacitar a docentes. Y hoy en día, que más que nada docentes, capacito a otros profesionales a que creen servicios en lo online, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, con todo esto, fui dándome cuenta la importancia, ¿no? De cómo identificar y conocernos a nosotros mismos para saber por qué nos están pasando ciertas cosas. Nada de lo que nos pasa es casualidad de alguna manera. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo siempre está activado y de alguna manera nos quiere decir algo. Solamente que a veces estamos en piloto automático, ¿no? Y vamos por la vida haciendo un montón de cosas y siguiendo en la rutina y el ritmo, pero nuestro cuerpo nos va diciendo algo y el cerebro tiene mucha influencia en eso. Y para eso también eh, quiero dejarles, digamos, también esto como mensaje de que nuestro cerebro siempre va a buscar que
podamos estar en un lugar seguro, siempre buscar nuestra supervivencia, ¿no? Como les decía antes, tenemos un cerebro programado para sobrevivir ante depredadores, ante condiciones externas que hoy en día no nos pasan. Pero nosotros, con nuestra corteza prefrontal, como les contaba, que es esta parte anterior del cerebro que racionaliza, ¿no? Podemos realmente tomar el control y decidir en función de toda la evidencia que ya tenemos y todas las oportunidades y valores que queremos, ¿no? Porque en mi caso, más allá de que ser docente era mi pasión, y es mi pasión hoy en día, siento que de alguna manera el bienestar emocional, la salud mental es mucha más prioridad hoy en día para mí que otras cosas. Entonces, como saber, bueno, ¿cuáles son esas prioridades que tengo hoy en día? En la balanza, ¿no? Para poner, para ayudar a nuestro, como les decía, símbolo anterior que enfrenta conflictos y compara entre costos y beneficios. ¿Qué es lo que hoy en día voy a priorizar mejor? Voy a priorizar más para tomar decisiones. Porque las decisiones de alguna manera que les fui contando hoy y que fui trayendo como esta parte del humano con el cerebro, ¿no? Y que hoy en día también se habla de algoritmos mentales. Vieron de que tenemos el algoritmo de Instagram que nos sugiere publicaciones, el algoritmo de Netflix que nos sugiere series, películas de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Bueno, hay algoritmos mentales que lo que hacen esos algoritmos, hay un montón de estudios en donde realmente en función de todo lo que vayamos viviendo, el cerebro va registrando y nos va mandando por diferentes caminos. ¿No les pasa que a veces siempre hacen el mismo camino para ir de su casa hacia un lugar? Ya tenemos como ese hábito, ¿no? De alguna manera. Y capaz que cambiar el cerebro por otro hábito es como, no lo tomamos tan de pronto, es como que tenemos que hacer un ejercicio de, bueno, a ver, hoy voy a caminar por otra ruta. Y esa decisión es tan simple, también se van reflejadas en decisiones súper complejas también de nuestra vida. Ahora entonces quiero mostrarles un corto, un videito de Pixar, para poder abrir un poco el debate con todo esto que estuve hablando y no quiero que tampoco sea monólogo y podamos también compartir, debatir en función de lo que hablé y de lo que les voy a mostrar. Ahí si querés, ahorita poneme para que pueda compartir. Intenta compartir y yo te acepto, a ver si se puede ahí. Me dice compartir deshabilitado y le pongo aceptar, pero no me permite. Ponela como coanfitriona, Nora. Ponela a Mica como coanfitriona. Mm, A ver si ahí podés. A ver. No me deja. Creo que pusiste a Miguel como co-host. A ver, pongo a varios. A ver. Sí, está Miguel como coanfitrión. Ahora sí. Ahora Perfecto. A ver. Ahí se ve, ¿no? se está compartiendo. Todavía no lo Bien. vemos, pero ahora sí, ahora sí. Ok, bien. Ahí voy a poner entonces el audio, así lo escuchamos. Bueno, ¿qué les pareció ahí el Piper, el ave esa? ¿Vieron cuando se le activó la amígdala? ¿Identificaron ahí en qué momento dijo, esto no lo hago ni loco? Primero que fue bellísimo el video, me encantó. Y segundo, cuando
toma el ejemplo del otro animalito a pesar de ser distinto a él. Me encanta. Ujú. ¿Alguno vio algún otro momento donde dicen, había peligro acá, pero lo vamos a hacer igual? El micro, Carmen, estás muteada. Y cuando se acerca la ola que está hablando con el animalito pequeño, ¿no? Que era una ola grande, es que yo no lo veía muy bien. Exactamente, sí, y a veces esto también hace el cerebro, ¿no? De imaginarse escenarios. Tenemos en el cerebro áreas que se imaginen escenarios mucho más grandes de lo que a veces son, ¿no? A la hora de tomar una decisión importante y de decir, no, esta decisión, si tomo esta decisión, me va a pasar esto y esto, y capaz que el escenario que crea la mente es mucho más grande de lo que después sucede en la realidad, ¿no? Y esto todo lo hace siempre para protegernos. A ver, lo que les conté recién del cerebro no es algo negativo, sino que es algo funcional para que hoy estemos acá vivos, de alguna manera, ¿no? Y sobrevivamos. Pero bueno, es entenderlo para saber de que no todas las decisiones que nos alerta el cerebro, ¿sí? Tienen por qué ser malas o negativas, sino que el cerebro a veces actúa y se activa para protegernos, pero podemos usar nuestra parte racional para tomar esa decisión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo a partir de lo que les comenté? O decir, mira, Me parece no estuve de acuerdo. me parece impresionante que cuando está el miedo, que el factor me parece a mí, bueno, condicionante para no tomar la decisión y quedarse como se previó, ¿no? El miedo de decidir atreverse a recibir esa bola. El escenario que vos decís tiene que ver con que se quedó solo para tomar la decisión, ¿no? O sea, como que ya no ve a la madre, no ve a nadie, y que en realidad eh, quiero interpretar que es el mismo intelecto, el cerebro, el que te condiciona para que realmente te encuentres en esa situación y posición, es decir, no poder ver que realmente estás acompañado, pero la decisión la tenés que tomar, ¿no? O sea, que esa condición o sensación de soledad creo que a veces es necesario para tomar la decisión, ¿no? Totalmente. Y por eso también cuando a veces compartimos con otros o nos encontramos con otras personas, más allá que la decisión última la tiene que tomar uno, de alguna manera escuchar otras experiencias, saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo, nos ayuda a saber también que hay otras opciones, que hay otras maneras de hacer lo que ya venimos haciendo quizás de manera automática. Yo también vi que, bueno, como Marcela dijo, la soledad, a veces uno eh, se encierra para pensar, pero también yo veo la sociabilidad, o sea, él pudo conectarse con otros para ver cómo hacen ellos, y si veo que el otro lo puede hacer, perder el miedo, aumentar la autoestima y decir, yo también puedo, voy a probar. Totalmente. Y yo no sé si has leído a Kant, Mika. Kant decía una cosa que nosotros no hemos tenido en cuenta cuando se mide la inteligencia desde el IQ y demás, que la única inteligencia que cuenta es la inteligencia que hace frente a la adversidad y a la incertidumbre. Las personas más inteligentes son las que tienen un equilibrio entre el riesgo y la oportunidad. Entonces, las personas que realmente no, indudablemente es un tema genético, es un tema endorfínico, es un tema también de núcleo accumbens, que no lo hemos mencionado, pero es un elemento muy importante que es el regulador del riesgo y de la oportunidad, del coste-beneficio. Si realmente, ¿qué me beneficia dejar una rutina, un hábito, una educación? Eh, entonces es importante eso porque la psicología en eso no ha evolucionado. Sigue hablando del IQ como coeficiente de capacidad, que es un coeficiente métrico, es una métrica totalmente superada, ¿no? Donde mide retención, memoria, son cosas que realmente
Por eso los chinos y los asiáticos son los primeros en entrar a las universidades americanas, pues son los que están más entrenados en retención y en memoria. Entonces, como los exámenes son memorizar y aprendizaje, no se mide el lado emocional. Cuando midamos el lado emocional, ya veremos qué culturas están más dotadas. Pero algunos siguen siendo neandertales. El neandertal comía cuando tenía hambre y dormía cuando tenía sueño. Entonces, la aparición del neocórtex todavía no se ha integrado debidamente a lo que es el ser humano. Tenemos un neocórtex muy pequeño y un monstruo emocional que es el que en definitiva filtra las decisiones finales. Pues yo creo que hoy, y más los latinos, el 99.99 las decisiones son, acá en España se dice por cojones, por genitales. O sea, no hay ningún tipo de correlación que a lo mejor en las culturas bálticas, nórdicas, yo estuve en Islandia el año pasado y ellos cuando les preguntas algo te quedan mirando, se quedan mirando. Yo pensé porque estaban borrachos y no habían caído en la cuenta, ¿no? Pero están procesando. Yo no sé si la temperatura contribuye a que realmente las emociones estén más contenidas y haya como una especie de flujo sanguíneo que les humedece el lado racional y la decisión que toman es con todas las consecuencias, porque es una decisión cognitiva, pero después de ese filtro emocional, ¿no? Entonces yo creo que lo que estás diciendo es muy interesante para que las nuevas generaciones de psicólogos y psiquiatras y de pedagogos midan la inteligencia humana de una forma más creativa, de una forma más diferente, ¿no? Balanceando lo cognitivo sin olvidar lo emocional. No sé si aporta algo o te estoy confundiendo, Mica, en lo que te digo. Ciertamente, y con esto que decís, Miguel, es esto de la adaptabilidad. Yo creo que la inteligencia también es cómo nos adaptamos, ¿no? Ante ciertas situaciones y somos capaces de, ante esa nueva situación que capaz algo cambiante, ¿no? Bueno, de producir, de crear, Yo creo que hoy también con las nuevas tecnologías que hay, eso también nos va acercando a no depender 100% de ellas, pero sí, bueno, ¿cómo hago para que esta herramienta hoy en día pueda facilitarme ciertas cosas, para que me ayuden ciertas tareas, sin dejar de ser creativos, ¿no? Y productivos en lo que humanamente somos, ¿no? Porque también hay una cuestión ahí cuando la tecnología queremos que nos suplante 100% y bueno, sabemos que no es así. Pero sí esto de la inteligencia para mí tiene mucho que ver con esto de la adaptabilidad ante nuevos contextos y también lo que se llama neuroplasticidad, ¿no? Que es cuando Bueno, el cerebro puede justamente adaptarse y hay, bueno, un montón de estudios desde seres humanos hasta otros tipos de seres vivos que dependen del ambiente en el que están, tienen una neuroadaptación. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que está todo por descubrir, ¿no? Estamos en una época tremendamente fértil para nuevos desarrollos, donde somos víctimas de la inteligencia emocional de Goleman. Parecía que todo era emociones. Después Kahneman vino y había un sistema uno, un sistema 2, un sistema rápido, un sistema lento, pero todo es performance. O sea, no hay investigación rigurosa en que yo creo que es fundamental el cruce cultural. La cultura está condicionando la capacidad cognitiva. Y no es un tema de que si sos chino tenés memoria, sino y si sos latino sos muy emocional. Yo creo que hay que cuadrar en qué ámbito, en qué esfera te moves. En la esfera creativa, artística, es muy importante que una persona asuma riesgos. Si no, no va a salir de... O sea, si es un actor dramático, siempre vas a terminar llorando viéndolo actuar, pero puede tener un lado cómico que no está desarrollando porque está condicionado por sus temores, por su inseguridad. Mira, acaba de morir hoy Héctor Alterio en Madrid, 96 años, y es un hombre que lo hemos visto en El hijo de la novia, pero lo hemos visto en la historia oficial. O sea, es una persona que realmente tuvo esa habilidad de aceptar roles que le generaban distintas performances, ¿no? Pero lamentablemente el actor que se especializa en dramas parece que la comedia le da vergüenza, porque a lo mejor es muy inseguro, no ha trabajado su lado inseguro. Y la inseguridad es un riesgo diferido.
decir, no, no, todavía no estoy preparado. Pero si tenés 70 años, no, pero es que llevo 40 años haciendo lo mismo. Entonces él se muere haciendo lo mismo. Entonces yo creo que la creatividad es justamente tomar riesgo ante lo que no conoces. El astronauta que fue a la Luna nunca había estado en la Luna, pero fue el primero en aceptar y entonces se hizo famoso, generó una diferencia. Entonces eso nos pasa a todos. Los profesores clásicos, los que repitan la lección hace 30 años la misma, pero ahora vino Internet y el alumno la noche anterior entró en la página web y sabe más que el profesor que se repite hace 30 años. Entonces, indudablemente, no estoy hablando de abuso tecnológico, pero sí de un uso racional de la tecnología para reciclarse, para trabajar distintas performances. Un docente tiene que hablar menos y dejar actuar al alumno, tiene que haber una coparticipación, no puede haber una clase magistral donde en 2 horas solamente habla el profesor. Entonces, claro, la gente le tiene miedo a ese tipo de tarea práctica, ¿me entiendes? Yo tuve hace 15, 20 años, yo le pedí al alumno que preparase la clase siguiente. Entonces, la clase la daba el alumno. Entonces había gente que dice, no, no, usted es un perezoso, usted no quiere preparar la clase. A mí me han criticado, es decir, usted es una persona que cobra el salario y delega y el alumno le hace el trabajo. Obviamente, las críticas de quién venían, de quien no se animaba a hacer lo mismo. Es decir, ¿pero usted cree que por repetir la misma clase tiene más razonamiento? Yo le estoy dando una oportunidad porque a lo mejor tenemos en ese alumno un gran profesor, un gran docente, un gran pedagogo, y lo que necesita son oportunidades, público que le aplauda, compañeros que digan, oye, qué bien lo hace mira, tan joven, y es más divertida la clase que da el alumno que la que da el profesor con 30 años de experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es una diversidad, no años repitiendo lo mismo. La gente no sabe lo que es la experiencia. La experiencia no es, tengo 30 años de docente, pero ¿a qué te lo has dedicado? A repetir lo mismo hace 30 años, como un loro. Entonces yo creo que hay que enseñar esa flexibilidad y además, como bien decías, la neuroplasticidad, que es la generación de neuronas nuevas, de sinapsis, conexiones, número de neuronas, pero también sinapsis, conexiones sinápticas nuevas. Tratar de vincular el área de Broca, el área del lenguaje, el área del hipocampo, distintos hemisferios cerebrales que realmente se adaptan a lo que nosotros le digamos. Lo del prompt en inteligencia artificial. La vida es un prompt. En función del guión que le des a tu cerebro, el cerebro responde. La inteligencia artificial no es ningún tipo de novedad. Es poner en valor lo que el cerebro hace. El cerebro cree y actúa. El cerebro quiere ir a un lado y va. ¿Eso qué es? Es inteligencia artificial. ¿O no? Totalmente. Y Y se bueno, yo habla, creo, como contabas un ratito, de esto de los algoritmos mentales, ¿no? O sea, Total, claro, dentro eso claro. mismo. Y en esto que decías, Miguel, también, la importancia también de crear nosotros, porque el estudiante, como dijiste recién, está buenísimo enfrentarlo ante diversas situaciones para que él se ponga en diferentes roles y pueda desarrollar nuevas habilidades. Y Total. nosotros también, como adultos, de alguna manera, crear nuestras propias oportunidades para enfrentarnos a diferentes cosas y de esa manera también dar la versatilidad que tenemos, porque le ayudamos un montón al cerebro a desarrollarse, a adquirir nuevas habilidades, a enfrentarnos al no sé también, ¿no? No sabemos todo. Bueno, está buenísimo también enfrentarse al no sé, que nos habilita la curiosidad, a investigar, a desarrollar algo nuevo. Mira, yo tenía un disparador que decía, yo tenía gente de último año de carrera en China. Entonces digo, realmente usted si fuera profesor o estuviera en mi lugar, ¿cómo diría la clase de hoy? Y la gente se cortaba en decir, pero bueno, qué atrevido, ¿no? O sea, ¿cómo yo le voy a decir al profesor lo que tiene que decir? Entonces, yo para calentar un poco la materia le decía, vamos a ver, en Asia se casan jóvenes. Yo tenía muchas alumnas de Indonesia, que ellos a los 20, 22 años se casan y terminan la carrera con 19, 20 años. O sea, que al año siguiente se casaban porque ya llegaban a un noviazgo. Digo, pero ¿por qué te vas a casar si todavía no te casaste antes? Porque el matrimonio es un riesgo para quien se casa por primera vez. ¿Y por qué aceptas realmente pasar a ser esposa cuando no estás entrenada como esposa, estás entrenada como novia? Entonces esto es lo mismo. Si realmente te pido que desempeñes un rol docente por primera vez,
Es lo mismo que vas a desempeñar con vos, ¿me entendés? Un rol de esposa cuando nunca lo habías ejercido. Pero la pasión, el sentimiento, el vínculo afectivo te lleva a hacer eso. Entonces yo tengo el derecho de deducir que si no querés desempeñar un rol docente, no estás motivado, no te apasiona ser docente como ser novia. Entonces entendían, y ahí el título de tu ponencia de hoy, sin mirada humana no hay una actuación profesional que conecte. O sea, todo rol profesional necesita una mirada humana, porque sin una aproximación humana, somos un profesor más. Somos una persona, un loro más, que repite un guión. Entonces lo importante es improvisar. El actor que se destaca es el que tiene un punto de partida, que es el guión, pero después lo adapta a su personalidad, lo esculpe, como Miguel Ángel sacando la piedad. Es decir, era un bloque de mármol, pero él con su perseverancia todos los días iba picando y emerge una figura. Y eso es una clase. La clase es una imagen que se esculpe entre el alumno y el profesor. Y esas son las charlas más creativas, ¿me entendés? Pero nosotros hace 20 años estábamos puntuando en negativo, porque lo que nos decían es que yo pago para que trabaje el profesor. Eso me lo han dicho en China, que yo no tengo que hacer lo que usted está haciendo por contrato, porque se aceptaba de que nosotros teníamos que sudar la camiseta, hablando en clave deportiva. Y hoy ha evolucionado eso, pero yo no sé, Guadalupe, no sé si en México pasaba eso, de que, y más en los institutos privados, que cuando un profesor Estoy, un profesor era participativo, venía el padre y te denunciaba, mi hijo viene aquí a escuchar al profesor y el profesor que tiene un salario tiene que ganarse el salario y el contrato. ¿Sí o no, Guadalupe? sí, Miguel, estoy escuchando todas las participaciones y realmente esta sesión me gusta, me atrae, porque precisamente tenemos estudiantes con las características muy similares a la ponente que nos está explicando aquí sobre la neurobiología. Realmente el profundizar en las neurociencias, el conocer precisamente las funciones de las neuronas especializadas para los actos, reflejos y lo que se tiene que racionalizar, es muy interesante. No sé cuánto tiempo nos quede, pero efectivamente ha habido etapas históricas, cambios radicales en los modelos educativos y estamos viviendo ahorita esa transformación. ¿Por qué? Porque la educación se debe de actualizar, el docente se debe de estar actualizado y obviamente debe de lograr objetivos más allá de lo que estaban marcados en un plan y programa de estudios, ¿verdad? Que están sumamente dirigidos para fines específicos. Entonces, yo felicito a la ponente, por eso me refería, entré a esta ponencia, porque es un tema para educación, es algo que muy útil para los docentes y para los alumnos, el reforzar todas esas capacidades a través del conocimiento del cerebro, las neuronas, la parte biológica. Pero también comentarles que el modelo de nuestra institución se llama, el modelo es biológico desde el concepto del ser. Entonces, pues reforzando con lo que está diciendo aquí nuestra ponente, nos vamos a encontrar en otro momento, si nos das oportunidad, Miguel, para trabajar este modelo y ver en específico todos los resultados positivos que trae para los alumnos y los docentes, y obviamente para la sociedad de manera general. Es perfecto. Muchas gracias, Guada. Y bueno, seguiremos en contacto. Eh, Carmen, ¿querías decir algo? En un momento te voy a habilitar el micrófono, si quieres agregar algo más. Eh, no sé si se me oye porque no me puedo Sí, conectar sí, Sí. bien. te escuchamos. No se me oye. No me acuerdo muy bien lo que iba a decir, pero una vez creo que le iba a decir a Miguel que yo creo que ahora en las empresas leí que se está trabajando en lo que es la inteligencia emocional. Pero claro, hoy en día se trabaja mucho con grupos, entonces yo creo que ya no es como antes, sino que es tan importante la inteligencia emocional porque tienes que trabajar en equipo.
Entonces yo creo que eso es un punto a favor. Ayer hablábamos también con un grupo de personas que decían que afortunadamente Dan Brown, ¿sabéis quién es? Es un escritor, el que escribió el Código Da Vinci, va a escribir un libro que ya sabéis que cuando él escribe un libro es un bestseller. Pues su próximo libro versa sobre la supraconciencia. Ujú. Quiere decir que por lo menos ya va a crear un tejido de personas que ya son conscientes. Bueno, yo creo que es más novelista que ensayista. David Chalmers es un australiano que hace 30 años estudia la conciencia y hablar de supraconciencia cuando no sabemos lo que es la conciencia es hablar de Porque no sé edificios de cómo 20 está. plantas cuando se nos cae una casa de una, ¿no? Yo creo que todo está muy bien, pero el Código Da Vinci es absolutamente una novela que no tiene rigor científico, que una Sí, cosa es sí. vender y otra cosa es transformarse. A mí Ya, me pero toca. por lo menos Dan Brown, como la gente, lo que dices tú, el Código Da Vinci, ¿quién no se leyó el Código Da Vinci? ¿Vale? Y la Yo, gente, yo no lo terminé de leer. no, yo tampoco, ¿no? Pero por lo menos nos abre la puerta, ¿sabes? Sea con rigor científico o no, ya abre la puerta. Ya la gente se lo va a plantear. ¿Sabes Yo lo en que te digo? principio, como yo me abro la puerta solo, no necesito cerrajeros, o sea, todo depende a quién necesitas. Hablar de inteligencia emocional 30 años después de Goleman, hay un libro que se llama Inteligencias Múltiples, que son 21. O sea, aquí no hay muchas inteligencias. Aquí hay un acceso a la inteligencia. La inteligencia, si la empezamos a particionar, es como los segmentos de un producto. En un mercado puede haber 30.000 tipos de clientes y 40.000 nichos. Pero el tema es cómo yo me acerco al primer cliente. Porque si yo me acerco a un cliente exigente, me estoy entrenando a acercarme a cualquier tipo de cliente. Esto es como el que se casa con la primera novia y el que se casa después de 40 novias. Y le llaman seductor. Pero no es que sea guapo, que sea lindo o que tenga dinero, es que tiene práctica. Entonces, cuando uno tiene práctica de ser consciente, conozco el modelo de Guadalupe, he estado en su universidad y hablamos mucho que sin el ser no hay un alumno, porque antes que el alumno hay una persona, Nadie ¿eh? sabe. Hay un ser, y Claro, pero cuanto ahora, más pues eso, para que cuanto más se oiga y más conocimiento haya, pues por lo menos va a haber gente que pueda que ya lo sepa y que pueda empezar a formarse y a crecer espiritualmente como seres humanos, ¿no? Es a lo pero que no voy, ¿no? mezclemos la Que ensalada, hasta no hace poco, mezclemos la ensalada, que a mí me gusta el tomate y la lechuga. Cuando ya veo un tercer elemento, parece una primavera. Vamos a ver. El ser consciente es un ser que corresponde al propósito con su actuación. Pero hablar de conciencia, hablar de supraconciencia, estamos hablando de elementos metafísicos, estamos hablando de un montón de aspectos holísticos que exceden lo físico. Entonces, cuando excede lo físico, nos vamos allá a terrenos que no son científicos, que no tienen la debida prueba para validar lo que estamos diciendo. Entonces yo como novelista puedo hacer un Matrix, puedo hablar de supraconciencia el día que la humanidad vuele sin tener alas. Me parece pero válido y yo lo aplaudo. pero ¿dónde Pero tienes la estamos, emoción? La emoción tampoco ¿cómo? es la emoción tampoco es tangible. Bueno, esto es como decía, había una historia de un cirujano agnóstico que tuvo una experiencia de muerte, ¿no? Y vio la luz. Entonces, cuando le dijeron, ahí entendí que yo quitaba tumores, pero realmente se curaban cuando el amor de madre se hacía presente. Y cuando yo abría un cuerpo, no encontraba el amor, pero yo percibía que existía, porque el médico cura y la madre sana. Entonces los sentimientos, aunque no se puedan tangibilizar, se intuyen, se hacen presentes en una relación filial, en una relación amorosa. Pero hablar de supraconciencia es como hablar de seres angélicos que yo me los tengo que imaginar, porque yo no sé si en Zaragoza vienen los ángeles los fines de semana a hablar contigo, Carmen, y nos estás escondiendo tu experiencia. Pero yo todavía no tuve experiencia angélica, o sea, ni los vi, ni los imaginé,
ni los percibo, aunque tengo amigos que se llaman ángeles y mujeres que se llaman ángeles, pero son de carne y hueso, o sea, le pusieron ángeles de casualidad, pero yo no tengo una sensación como tengo la sensación de sentirme amigo tuyo, de sentirme en su momento, pues, un amor por la madre de mis hijos, o sea, hay cosas que aunque no sean tangibles, se perciben. Y Mica tiene, hay todo un tema de la neurociencia de la percepción que podríamos estar a hablar horas, en qué medida pues hay captación sensorial, cada sentido es como una pequeña biblioteca que se puede hacer más tangible, menos tangible, menos demostrable. La contemplación es una aproximación a las sensaciones no tangibles. Una persona que medita mucho puede entrar en trance cuando vos reducís los 40 hercios de frecuencia mental, uno está en zona límbica y son sensaciones, no son cogniciones, son sensaciones, sensaciones auditivas, visuales, táctiles, pero eso hasta que llega al cerebro, se filtra y toma forma, es un poco todo lo que está diciendo la bióloga. Yo no voy a, como economista no voy a entrar en zona prohibida, pero lo que te estoy diciendo, que me traes a Dan Brown, me traes la supraconciencia, cuando el Señor todavía no ha definido la conciencia, cuando los científicos que estudian la conciencia no se ponen de acuerdo. Y hay gente, yo digo, Chalmers es un australiano, lleva 30 años, tiene como una docena de libros de conciencia, pero es lo que opina él, no demuestra nada. O sea, él no dice que la conciencia, unos dicen, sí, la conciencia es la glándula pineal, la conciencia, pues, pero es que son todas hipótesis que no han sido demostradas. Entonces, yo creo que no nos vamos a ir de tema por respeto a la ponente y a la moderadora, que aquí nos van a sacar la tarjeta roja, Carmen, si seguimos entrando en las novelas de Dan Brown, porque hoy no era una clase de novela, no era una clase de bestseller, sino que la mejor bestseller es Mica y su experiencia neurobiológica, con esa pasión que cómo se le nota que le gusta lo que habla, ¿no? Porque le pone toda intención, ¿no? Le pone esa cara de juventud, pero con esa pasión, ¿no? Yo quiero felicitarte, Micaela, porque eres muy joven para darte cuenta de cosas que nosotros, hasta que yo no tuve canas, no me di cuenta de todos estos temas. Yo iba mucho por fuera y nos estás llevando a estar muy por dentro, que es el objetivo de esta tribu. Esta tribu trata de reemplazar la falta de conocimiento científico en todos estos temas que existen, que son importantes, y por eso los promovemos escuchando testimonios de los demás. Porque yo soy muy pragmático, hasta que yo no elaboro una teoría científica, me gusta observar lo que le pasa a la gente. Entonces, ese es un primer trabajo de campo, ¿no? Si le pasa muchas veces a la gente, pues a lo mejor hay una tendencia y podemos estudiarla más en profundidad. Pero aquí ni definimos teorías científicas, ni vamos a presentarnos al Premio Nobel de Medicina, ni de Química, ni de nada, sino a los amigos como Marcela, que, bueno, primero felicitar a la madre que ha criado una hija también, ¿no? Ya te pediría consejos para terminar de criar a los míos, Marcela, porque destilar esa pasión en tu hija y transmitirla es señal de que hay una madre detrás, ¿no? Y además qué lindo trabajar con la madre, que Puente Educativo es un proyecto filial de madre e hija, ¿no? Cosa que también celebro Sí, de que haya esa comunión, ¿no? no, no, realmente, a ver, es tan importante. Primero, bueno, la pasión que uno que tiene, o que uno tiene, o ha tenido, y lo he visto, bueno, algunos toman esa posta, digamos, para seguir. Pero, bueno, esto de trabajar juntos fue una experiencia importantísima porque Puente Educativo en su origen era pedagógico, pero bueno, una vez que yo me corrí, porque por ciertas situaciones, mi hija es totalmente independiente, ya tomó decisiones con respecto a qué perfil le daba Punto Educativo, ¿no? Pero en realidad es una buscadora constante, yo diría de sentido, ¿no? Porque ella sortea obstáculos, bueno, no voy a ser muy objetivo en lo que digo, pero en realidad la valoración es totalmente de ella, porque si bien uno es un referente, entre comillas, a los hijos, creo que ella ya ha tomado muchas decisiones y ha sorteado muchos obstáculos
Y creo que, bueno, eso tiene que ver quizás más con valores que uno ha intentado en la vida inculcar y mostrar, no imponer, sino mostrar, más que con el conocimiento, me parece a mí. Porque, bueno, evidentemente yo soy de otra área totalmente distinta, que la filosofía, pero ella creo que se ha insertado valores. Creo que ese es el punto eh, más importante de lo que implica la educación, ¿no? Para un hijo, para un alumno, para una sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que nos está tratando últimamente, ¿no? Reforzar mostrar valores eh, para que lo tomen o para que curiosen un rato y vean de qué se trata, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcela. Y bueno, sí, realmente Gracias. Micaela con ejemplos simples, ella nos ha podido enseñar en cierto modo todos estos, eh, bueno, lo que la inteligencia nos ofrece y nos permite, ¿no? Yo quería comentarle a Guadalupe que al ser maestra de Micaela, debíamos implementar metodologías nuevas, cambios, y nos orientamos por la psicogénesis, tanto de la lectoescritura como del número, basados en libros de Emilia Ferreiro, de Ana Teberoski, que sin duda algunos proceden de tu país, Guada, y que nos han servido mucho de base. No nos animamos a cambiar, ¿no? Pero sin duda, como le pasó a este personaje del videíto, dijimos, no, a ver, vamos a implementar nuevas formas, a ver que nuestros alumnos puedan aprender por sí solos, y creo que Micaela fue como dicen, una conejita de Indias en estas pruebas que experimentamos en la escuela y que sin duda dio muy buenos resultados. Entonces, a veces el animarse a cambiar, a mejorar, es lo que nos permite ir avanzando en las investigaciones y en las prácticas. Así que bueno, tenemos mucho para hablar, queda mucho para decir, y bueno, el tiempo que tenemos no se puede extender mucho más, así que les agradecemos a todos los que nos han acompañado. Te agradecemos, Mica, especialmente, y sin duda tenemos mucho para escuchar de ti, así que acá vamos a estar cuando vos quieras acompañarnos, también para escuchar a otros disertantes que nos van a ir acompañando en este cierre del año, especialmente que empezamos a hacer lo que nos dijiste hoy, a ordenarnos, a ver los pros, los contras y tomar decisiones en este próximo año que nos espera. Así que gracias, Mica, te dejo con las palabras finales y les agradezco a todos su presencia. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un placer para mí compartir esta tarde con ustedes. Gracias, bueno, Miguel, Guada, Carmen, mamá, Norita, por, bueno, cada una de sus palabras y que se haya dado también esta interacción. Y también para cerrar esto de que las decisiones que tomamos también, digamos, son una puerta para nuevas cosas, pero tranquilamente tenemos la capacidad de poder tomar una decisión y saber que esa decisión no es para siempre, ¿no? Saber de que una decisión que tomamos hoy no tiene por qué ser para siempre y que eso tampoco nos limite a decir, bueno, tomo esta decisión y va a ser algo que va a marcar por el resto de mi vida y quizás es una decisión en la que tranquilamente podemos en algún otro momento cambiar, ¿sí? Y que por ahí nos permite abrir otros nuevos caminos. Así que bueno, eso, espero bueno, que les haya gustado, que les haya servido y obviamente cualquier otra pregunta por fuera, también estoy. Oye, Nora, aprovecho que está de Guadalupe para invitarla a dónde. ¿Qué va a pasar el 22 de marzo en Bogotá? Bueno, Guadalupe, estás cordialmente invitada. Ya te enviaremos toda la información porque en Colombia va a haber un encuentro de la tribu y de, bueno, personas que viven en el lugar.
de la Fundación de Margarita, que es nuestra conexión, y bueno, vamos a ir trabajando algunos aspectos como conocer el trabajo que allí se realiza y también Magna nos va a disertar temas que a lo mejor te interesen y que quieras participar, así que vas a estar cordialmente invitada. Ya te vamos a enviar toda la información, ¿sí? Pero ¿quién presenta el libro? ¿Quién presenta el libro? Miguel, Ah, pero si no me magnánimo, das pero si le das el título si no das el título del libro, preséntate, preséntalo, preséntalo, Miguel, a ver, Mira, Guadalupe, yo voy contanos a un presentar poco. un trabajo que lleva 10 años, que es el primer libro de neurociencia del silencio. Ok. ¿Qué pasa en la cabeza cuando llevas 10 años contemplando y observando sin escuchar a nadie, o al menos escuchándote a vos solo? Entonces es un libro pragmático, es un libro de observación personal, más que científico. Es como yo me he regenerado dejando las terapias y haciendo una hora de meditación desde las 5 de la mañana a las 6. ¿Qué ha pasado? 10 años después, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que he bajado 22 kilos sin ninguna dieta, que me he mordido menos las uñas que antes de silenciarme, que he escrito y he dado clases mejores con la misma preparación, pero con otro tipo de tesón. Entonces, todos son capítulos muy vivenciales que están realmente procesados en países diferentes, en culturas diferentes, o sea que es un libro transversal que no pasa aquí ahora, no pasa en el país en el que nací, sino que pasó en alguno de los 10 países que he trabajado más de un año a nivel profesional, de investigador y como consultor. Yo creo que es un libro que tardé 10 años en procesarlo, en ordenarlo, y yo creo que va a ser muy interesante. Los beneficios van a ser para la Fundación Proyecto Unión de Colombia, que es un proyecto de centros de huérfanos, de recogida de niños, que por falta de apoyo familiar tienen la suerte de contar con el doctor Fernando Quintero, que es un pediatra que los atiende desinteresadamente, con los patrocinios de personas que creo que tienen media docena de centros de adopción en Bogotá, en la zona de la periferia de Bogotá. Y ahí nos vamos a juntar, bueno, gente, yo creo que de 5 o 6 países. Se ha ido Carmen, Carmen me dijo que venía, no sé ahora si se escapó, pero hablé el viernes y me dijo que se iba a animar a estar en Bogotá. Va a haber gente de Cali, de Medellín, de distintas provincias de Colombia. Y Guadalupe, venir a Bogotá es más corto que ir a Madrid, o sea, a ver si te ordenas y te quedas allá. Yo llegaría el día 20, vamos a hacer la reunión el 22 y el 23 de marzo. Entonces, si alguno de tus profesores quieren venir, yo con todo gusto, vamos a hacer la presentación en libros virtuales, en PDF, y está a disposición de todos los que vayan. Lo vamos a presentar justamente el día 22 de marzo, ¿eh? Entonces, amigablemente, amistosamente y con todo el corazón, va a ser interesante compartir esto que más que una presentación académica me voy a abrir a contestar todas las preguntas que me hagan. Voy a dar yo algunos lineamientos de cómo empecé el libro y cómo lo terminé, porque hay una diferencia importante en lo que me pasó escribiendo el capítulo último y el último de conclusiones. Entonces hay una vivencia de casi una década. Nunca me llevó tanto escribir un libro porque ha sido un diario que ha sido integrado pues, con conocimiento científico, técnico, vivencial. Hay mucho voluntariado. Yo empecé tarde, pero lo que me dejó pues, ir a un comedor social, cuidar enfermos de SIDA, entrar en contacto con la realidad que no era propia de mi vida anterior. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes porque en definitiva han permitido enriquecer un plan de gobierno. Yo voy a Argentina ahora a armar un grupo de vecinos, un agrupamiento vecinal que nos vamos a presentar el 27 como candidato a intendente, alcalde de un pueblo de 40.000 personas de la costa atlántica argentina. Y vamos a poner en práctica, no todo el libro, pero buena parte del libro, en cuanto a planes sociales. Hay un proyecto que te va a gustar mucho, Guadalupe, que se llama Quien no ayuda no se gradúa, porque el componente social es muy importante para
cultivar la sabiduría, que la sabiduría no forma parte de ningún programa académico. Hablamos de conocimiento ilustrado, cartesiano, pero no hablamos de sabiduría. Y la sabiduría viene de los maestros, y cada día tenemos menos maestros. Tenemos muchos profesores, pero pocos maestros. Entonces, Correcto. si como responsables sociales no alimentamos un currículum extracurricular, de que está bien escuchar al profesor, pero también escuchar al abuelo que no tiene nietos, a los niños que no tienen padres, que son realidades sociales que forman parte de nuestra comunidad. No podemos vivir en un gueto, no podemos seguir viviendo entre iguales, no podemos seguir estando en el mismo barrio. Tenemos que ir a buscar otras vivencias de barrios diferentes, de clases sociales diferentes. ¿Por qué? Porque esa supraconciencia que reclamaba Carmen se surge de la sumatoria de conciencias diferentes, porque en función de tus vivencias vas a tener un tipo de proyecto de conciencia, ¿no? La conciencia tiene un punto de partida. Cuanto más diverso sea el punto de partida, más rica es una comunidad con seres conscientes alimentados por distintos nutrientes. Entonces, fraternalmente invitada, Marcela, Mica. Hay un vuelo directo de Córdoba, o sea que ustedes lo tienen muy bien, ¿eh? Y además es una zona baja de precios, o sea, no son. Marzo es un mes que al no haber vacaciones escolares ni estivales, se permite viajar bien. Vamos a estar alojados posiblemente en una residencia de una congregación de mis parientes, que son los claretianos, los del Corazón de María, allí en Bogotá. No sé si hablaste con Margarita, si tenemos alguna idea de estancia y demás, ¿no? Todavía no creo que hemos avanzado en eso, ¿no, Nora? No, todavía no estamos en eso. Pero no van a ser un hotel 5 estrellas, Eh, ¿eh? Va a eh, ser precios juveniles, Después nos hostels. pasarás el contacto de Guadalupe, Magna, para ir pasándole la Está en la información. tribu, Guadalupe está en la tribu, ¿eh? Está en la tribu. Ah, bueno, Claro, listo. Entonces ahí la claro, recibes. ya desde este tiempo. Bien, bien, Ella es Guadalupe. una de las No cofundadoras de recordaba. la tribu. Miguel, Estaba Miguel, buscando. con todo lo que acabas de mencionar, creo que hay mucha analogía en lo que me acabas de mencionar de tu libro, las vivencias, las experiencias y con el modelo biocuántico desde el concepto del ser que Ujú. maneja la universidad. También otra cosa que me parece excepcional es dirigirlo a esas zonas de escasos recursos, marginadas, donde realmente se requiere una nueva educación. Ujú. Entonces, de aquí a marzo, yo pienso que podemos hacer muchas cosas, podemos darle un acercamiento a la gente para que se entere de lo que estamos compartiendo en este momento y pues hacer ahí un cambio, por mínimo que sea una gotita, va logrando avances y objetivos similares. Entonces, nos conocemos, hemos platicado, me dices de tus vivencias en base a preguntas. Cuando yo te conocí, yo te pregunté, Miguel, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo podemos cambiar a un nivel diferente de conciencia? Simplemente te callaste, me diste a entender que era un proceso interior, ¿verdad? A través de la meditación, a través del silencio, y te puedo decir que en 13 años también he cambiado mi perspectiva y pues manejamos otro tipo de educación en base a todas las vivencias adquiridas. Entonces, de corazón, creo que esta ponencia con esta chica, excelente, felicitaciones. Y pues tenemos mucho por hacer porque las nuevas generaciones merecen un mundo diferente, merecen encontrar la paz y Yo la sí te felicidad. anima, yo voy a estar 4 días allí. Yo sí te anima, yo no tengo problema en hacer un taller de los que hemos presentado en Islandia, en Letonia el año pasado sobre la gestión del silencio, pero necesitamos un grupo crítico de 8 o 10 personas, si no, no es interactivo. En 3 o 4 horas Claro, podemos mostrar cómo nosotros presentamos el silencio como la nueva habilidad directiva, como un recurso que va a excelente. Vamos a distinguir a los economistas que estudian la teoría económica, pero no estudian la sociedad económica, porque en una sociedad económica, la economía es la ciencia que estudia los recursos escasos y cada día hay más escasez. Entonces, la abundancia todos la conocen, pero lo que nadie sabe es las virtudes de la escasez. La escasez no siempre es material, la escasez es la escasez de palabra. La escasez de palabra es muy abundante en sabiduría.
Entonces hay un contrapunto que nosotros en los talleres hacemos con mi amigo José Luis Delgado un taller de creatividad desde la escasez, creatividad desde la interioridad, creatividad desde el silencio, desde la pausa, desde la quietud. Entonces son cosas que yo, indudablemente, si no hacemos un taller van a ser teóricas, van a ser en un par de horas, pero si Guadalupe, tú tienes 3 meses para organizarte y hay media docena de gentes entre Bogotá, México, la gente, nosotros el sábado a la tarde podemos hacer un taller de 4 de la tarde a 8 antes de cenar y bueno, se van a impresionar. Yo no tengo la juventud de Mica y rescato un concepto que Mica yo creo que lo dijo rápido y no sé si lo han destacado, que a mí me costó muchos años llegar a él. Mica, yo no sé si de todo lo que dijiste, qué es lo que más te llama la atención, pero a mí me llamó la atención algo que lo dijiste al final muy rápido y que hay gente que va al cementerio sin haberlo vivenciado. Lo más importante es saber que las decisiones no son decisiones finales. Las decisiones son etapa de un proceso decisorio. Y hay decisiones juveniles, hay decisiones infantiles, con independencia de tu ciclo biológico, y decisiones terminales, que son las que definen un propósito que abrazas con todas las consecuencias. Pero el concepto de decisión, y esto es fruto de nuestra cultura judío-católica, es desde el matrimonio. No, es que yo me caso para toda la vida. Es antibiológico. Y no estoy en contra del matrimonio y de la familia, pero es antibiológico. ¿Por qué? Porque esa decisión para toda la vida supone una pereza psicológica. Es decir, como tengo ya el pez en la mano, no necesito mejorar mis condiciones de pesca. Y eso es un relajo que degenera el crecimiento consciente de la pareja. Entonces, cuanto menos decisiones terminales, menos decisiones eternas tomemos, mayor actividad psicológica. Mica, ¿me corriges o estoy en lo cierto? Cada uno, digamos, ahí seguramente que se llevó algo de la charla que, bueno, lo relaciona con algo de su vida, de sus percepciones, ¿no? Como estuve diciendo a lo largo de la charla. Y bueno, para mí esto de las decisiones, de que no son para siempre, es algo que me habilitó a decir, bueno, pruebo, me animo a esto nuevo, sabiendo de que hoy elijo esto, pero mañana puedo decir otra cosa para mi vida. Así que puede ser, digamos, para el área que cada uno considere. Pero en la nueva teoría de la creatividad, parte de la base de que tenés que hacer una relación de las decisiones que te han condicionado en la vida. Y las decisiones que más te condicionan es las que son para siempre. Porque es un tema cerrado. Cuando uno dice, decido ir para el norte, entonces ya el sur lo ignoras. Decido vivir entre blancos, entonces cuando viene un negro te da miedo. Decido beber alcohol, pues estás jodido, vas a ser alcohólico. Entonces las decisiones tienen que ser integradoras, integrativas. ¿Me entiendes? Tiene que haber un balance en las decisiones, emocionales y cognitivas. No solamente en lo que genera externamente, sino lo que genera internamente. ¿Qué tipo de lectura llego? No solo novela, y te pierdes los ensayos, o solo ensayos, te pierdes la novela. Tenemos dos hemisferios, un racional y uno creativo. Entonces la novela está bien para el lado del hemisferio derecho, pero los ensayos generan mayor racionalidad. Entonces, en la vida el equilibrio y el balance es lo que nos permite tener un equilibrio cognitivo emocional. No podemos ser especialistas solamente de algo, tenemos que ser un poco curiosos de todo. Y las decisiones, yo creo que el mensaje, si yo me quedo con lo que más me impactó y lo que puede impactar en los que mañana vean esta grabación, es que las decisiones que son definitivas nos condicionan, contrariando las creencias, contrariando todo lo que nos han explicado, porque no es menos serio tomar decisiones efímeras, no es menos responsable tomar decisiones temporales. Es más, puede llegar hasta ser súper responsable, decir, me voy a tomar una decisión de un año a ver si me gusta esta carrera, pero al año rectifico o la confirmo. ¿Por qué tengo que decir a los 17 años que voy a estudiar psicología si me aburre al segundo año? Pues tendré que cambiar. No, pero es que a mi mamá le prometí ser psicóloga, o mi mamá es psicóloga, o mi papá es abogado, entonces tengo que estudiar derecho. Son condicionantes exteriores que no pasan por tu propósito vital. Entonces es un tema muy largo, aquí podríamos estar 2 horas, y yo sé que Nora, cuando nos pasamos de 1 hora, ya me llama la atención porque la gente más de 1 hora no aguanta, ni la hora de grabación. Os mando un abrazo, me encantará verlos a todos los que puedan venir a Bogotá, va a ser un fin de semana muy intenso, muy agradable,
porque va a ser teórico y práctico. Vamos a debatir en aula, pero vamos a salir al terreno a ver cómo cuidan a los niños que no han tenido la suerte de tener padres como nosotros. Vamos a sintonizar con todo lo que ha sido la recogida de personas que durante la guerra han quedado sin padres porque los han matado, y quiénes se ocupan de la educación de esos chicos jóvenes que se quedan sin madre o sin padre. Nada más. Nora, cerrás vos. Bueno, les agradecemos la presencia a todos, especialmente Mica, ya, bueno, lo he dicho, y bueno, un deseo de que esto siga adelante, de que nos encontremos en Bogotá, yo a la distancia, sin duda, desde acá igual vamos a ir acompañando y desde distintos países que conectan también siempre con la tribu. Así que les deseamos a todos un buen fin de semana. Mañana compartimos la grabación y un abrazo fraterno para todos. Adiós, Guadalupe. Adiós. Encantado de verte. Hasta el sábado. Chao, chao. Un beso grande. Chao, chao. Chao.